¿Cuál es el poder que tienen las palabras? Sin duda, hay palabras que pueden ser hirientes, que marcan, que animan, que dan esperanza y que ilusionan. Tenemos la capacidad de transmitir pensamiento, idea, llegar a la mente, a la conciencia. Las palabras de Dios, las palabras del Evangelio que son transmitidas, son palabras de vida que despiertan, que llegan al alma, que llegan a lo más profundo del corazón. El mensaje del Evangelio hablado transmite esperanza, pero también refleja el poder que Dios tiene para perdonar, para mostrar su condición, para mostrarse y revelarse como el que perdona pecados. Las palabras que pronunciamos tienen un efecto en la mente, en la conciencia, en la vida. A veces para bien, a veces para mal. Pero cuando hablamos las palabras del Evangelio y estamos yendo en el nombre de Jesús a llevarlas, estas palabras van a despertar conciencias, despertar la conciencia de su condición. No es nuestra persuasión, aunque hablamos con persuasión. El poder y la autoridad son las que respaldan el mensaje que transmitimos, pues es el mensaje que es palabra de Dios. Es como decir, así ha dicho el Señor, como era el oráculo de los profetas del Antiguo Testamento. Recibían la palabra y la transmitían. Así ha dicho el Señor. Y cuando entonces hablamos el mensaje del Evangelio, estamos entonces respaldados por el poder y la autoridad que estas palabras tienen, porque así ha dicho el Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en medio de mucha gente enseñando, en la escena está en Lucas 5, estaban los doctores de la ley, estaban religiosos, fariseos, también una multitud de personas. Un grupo le traen a un paralítico. Tienen la fe que Jesús puede sanarle. ¿Cómo sanaba Jesús? ¿Qué poder hay atrás de esas palabras? Dice el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lo que respalda esas palabras es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando estamos transmitiendo el mensaje, no es una persuasión humana cuando hablamos de parte del Señor. Cuando decimos así dice el Señor. Cuando damos una afirmación y la transmitimos de parte de Dios, así ha dicho el Señor. Entonces, hay en la conciencia, del oyente un despertar. Muchas veces al compartir la palabra de Dios, el Evangelio, decimos la Biblia dice. Y a veces el efecto de la Biblia dice podrían ser referidos como un libro que fue escrito hace mucho tiempo. Te propongo que en nuestro anuncio seamos como los profetas que traían palabras. Así ha dicho el Señor. Así está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así ha dicho el Señor. Y cuando hablamos de esa manera, estamos afirmando las palabras del Evangelio. Y estas palabras que tienen poder y autoridad, respaldadas por el mismísimo Señor que nos encargó decirlas, va a crear en la conciencia de aquellos, no solamente como una palabra escrita en un libro antiguo, sino la autoridad que viene del Creador para despertar su conciencia. Ahí están los doctores de la ley, los fariseos y muchos curiosos y otros anhelantes de escuchar sus enseñanzas. Y le traen a este paralítico. Jesús mira la fe de ellos, dice el relato. Jesús mirando
la fe de ellos. En el verso 20, al ver la fe con que ellos habían traído a este hombre para que sea sanado por Jesús, Jesús le dice a ese hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Despierta el celo de los doctores de la ley y ellos se ponen a pensar, ¿qué blasfemia es eso? ¿Cómo puede decir esas cosas? Solo Dios puede perdonar pecado. Ellos están escuchando palabras que redarguyen el corazón y el alma, pero se resisten con el argumento de que pueden ser palabras de hombre. Nos puede pasar lo mismo a nosotros, que sean argumentadas y defendidas porque parecen palabras de hombre. Por eso es importante respaldar el evangelio que llevamos con que así ha dicho el Señor. Así dijo Dios, así ha dicho el Señor Jesucristo. Y cuando afirmamos nuestro evangelio al transmitirlo, así ha dicho el Señor, entonces el Señor hablando a la conciencia del oyente. Tus pecados te son perdonados. Empieza a tomar la conciencia de este hombre y le hace consciente de su condición. No solamente paralítico, sino pecador, apartado de la gloria de Dios. Pero las palabras que da Jesús no solamente revelan su condición, sino que le extiende una mano para salvación. Les da palabras de esperanza, le da palabras que declaran que él ahora está perdonado. Pero ¿en qué momento pidió perdón este hombre? El Señor mira el corazón, así como mira la fe de los que le trajeron. Mira el corazón y la necesidad de este hombre. Y al decirlas, no solamente ese hombre queda redarguido, sino también afirmado en una palabra de esperanza. Mientras los demás están mirando, mientras los demás juzgan esas palabras que se pronuncian, Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Oiga, qué pregunta para más golpeante a la conciencia, ¿no? ¿Qué tal propuesta? ¿Qué es más fácil decir? Parece que simplemente porque tú dijiste tus pecados te son perdonados. La palabra que anunciamos del evangelio, de la que no se avergonzaba Pablo, porque era poder de Dios para salvación, viene de parte de Dios. No es nuestra palabra, no es nuestra persuasión. Y aunque la digamos con persuasión, estamos conscientes que estamos hablando de parte de Dios. Estamos diciendo lo que el evangelio dice. Para golpear la conciencia, para despertarla, para hacer ver su condición, para extender la mano de salvación que nuestro Señor Jesucristo ha desnudado aún para salvar a la humanidad. Pero estos detractores, oyendo esa pregunta, reflexionarían, dirían, ¿qué es más fácil decir? Decir, tus pecados te son perdonados. Parece que son solo palabras que se pronuncian. Qué bonito suena lo que cuentas. Qué bonito sería si fuera así como dices. Pero las que decimos tienen el respaldo del poder y la autoridad de hacer cuanto Él ha dicho. Si Él ha dicho que si confiesas tus pecados, Él te va a perdonar, pues el Señor ha dicho que te va a perdonar. Si has confesado, pues el Señor dice que estás perdonado. ¿Qué es más fácil decir? En lo que se dice y en lo que ocurre tras decirlo. Entonces ellos quedan como paralizados, más que el paralítico, sin respuesta. ¿Qué será más fácil decir? Decir palabras que podrían ser baratas al pronunciar o que realmente tienen poder y autoridad. Entonces, si uno se pone a pensar qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levanta tu lecho y anda, y yo me inclino a pensar que más difícil será lo segundo, ¿eh? Claro que sí, porque en la primera uno puede decir tus pecados te son perdonados y tú puedes quedar igual, pero cuando dice levántate y anda, esas palabras definitivamente tienen el respaldo y el poder, el mismo respaldo y el poder de parte de Dios que tenían tus pecados te son perdonados. Por eso, importante recordar en este día 26, que
Las palabras del Evangelio que pronunciamos y anunciamos están respaldadas por el poder y autoridad que vienen de Dios. El Señor hace una pregunta retórica porque ahí mismo tenía la respuesta. Y entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Toma tu lecho, vete a tu casa. Y al instante, esto es maravilloso, y al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho de en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Resultado, testimonio. Es un mensaje que da vida, es un mensaje que golpea la conciencia, es un mensaje que refleja su condición, pero también ofrece la salvación, que da esperanza, y el que recibe esa esperanza se levanta, se pone de pie, levanta la frente en alto, sabiendo que hay algo que ha ocurrido en su vida. El Señor le ha dado buenas nuevas, el Señor le ha dado esperanza y ahora puede ser portador de esa salvación. Lo hemos visto muchas veces en las personas que hemos hablado, redarguyendo su condición y ofreciendo salvación y la solución. El Señor no nos deja simplemente en esa situación, nos da la solución para que sea anunciada a través de las buenas nuevas de salvación. Así que en este día 26, asumamos nuestra responsabilidad de hablar siempre de parte de Dios, porque al hablar de parte de Dios, allí está el poder y la autoridad que se nos ha dado para ir y anunciar el Evangelio. El resultado se dejará ver si si dependemos de ese poder, si dependemos de esa autoridad en una relación cercana con Dios, si en esa relación cercana con Él vamos a hablar de parte de Él, veremos los resultados. Gente que recibe a Cristo como Señor y Salvador, gente que su rostro es distinto, gente que ocurre un cambio en su vida. Porque ahí está el poder y autoridad que respaldan la obra del Evangelio, del cual el apóstol no se avergonzaba, porque era poder de Dios para salvación. Te invito a que lo mires. Oremos este fin de semana y salgamos a evangelizar la próxima semana para mirar este milagro ante nuestros ojos. Que el Señor le bendiga en este día 26.